a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Recetario del Nutriólogo y el Toxicólogo. Este día vamos a abordar un tema titulado Especias y Condimentos. Verán, el tema que vamos a estudiar este día tiene relevancia y está concatenado con otros temas que hemos visto, como lo es aditivos alimentarios. Hoy vamos a hablar acerca de las especies y condimentos, que si ustedes lo han leído o han notado, las especies y los condimentos han sido parte integral de la cocina y de la cultura culinaria. Y es que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre se han utilizado, ya sea para conservar, por eso les mencionaba que tiene cierto vínculo referente a lo que es aditivos alimentarios cuando estamos hablando de cloruro de sodio. Y es que es una característica porque no solo se utilizan por su capacidad para realzar el sabor de los alimentos, sino porque tienen propiedades aromáticas y propiedades benéficas para la salud de la población. En este video que les voy a presentar se centrará en el análisis bromatológico de las especies y de los condimentos. Proporcionan una visión detallada de la composición química de las características físico-químicas y organolépticas, así como una clasificación y reglamentación vigente. El enfoque que se pretende exponer en el video es un enfoque orientado a las competencias del químico farmacéutico en la industria y al conocimiento significativo de lo que son realmente las especies y los condimentos, ya que estos tienen impacto significativo en la cocina, en la gastronomía y en la salud humana. Vamos a abordar también aspectos de prácticas para su procesamiento, manipulación y garantización de la preservación de las propiedades del alimento en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Espero con esto fomentar en ustedes esa apreciación al uso de las especies y de los condimentos, establecer su diferencia y al mismo tiempo saber utilizarlos en la cocina. Así que comencemos con el video. Buen día a todos, bienvenidos a una nueva clase de análisis bromatológico. En esta ocasión veremos el tema de especies y condimentos. Las especies y los condimentos han constituido la expresión máxima de la riqueza y de la opulencia, siendo objeto del comercio, trueque, obsequio, inversión de capital y pago de tributos e impuestos. Es probable que la costumbre de condimentar alimentos nació conjuntamente con la aplicación del fuego para su cocción, ya que la sal y algunas especies resultaron ser más útiles para alimentos cocidos que para alimentos primitivos, que brindaron la naturaleza al hombre en forma de carnes, pescados, etc. Muchas especias, se aplicaron primero por su supuesta o verdadera acción medicamentosa, como sucede por ejemplo con aquellos provenientes de umbelíferas, como el anís, el comino, el hinojo, por su acción digestiva y carminativa, entendiéndose por carminativo como un término derivado del latín carminare, que significa peinar, limpiar de gases al intestino o ser como un antiflatulento. El objetivo general de esta presentación es conocer las propiedades que poseen las especies y los condimentos en la elaboración de algunos alimentos para la mejora de su calidad nutricional. Dentro de los objetivos que son necesarios para cumplir el primero, que es el objetivo general, es conocer los diferentes componentes químicos de las especies y los condimentos, conocer los parámetros de calidad
de las especies y de los condimentos. Como contenido hablaremos un poco de las generalidades, la reglamentación vigente, la composición química, clasificación y características físicas, químicas y organolépticas, el procesado y manipulación de los condimentos. Las especies son originarias de Asia tropical. Sin embargo, diferentes regiones del mundo cuentan con sus propias especies. Tal vez la importancia más grande del uso de las especias en la cocina radica en que brindan total identidad al platillo. Y es que las especies son depósitos de muchos componentes químicos que imparten sabor, fragancia y picante. La mayoría de las especies deben sus propiedades del sabor a aceites volátiles, y en algunos casos combinaciones de aceites y resinoides, conocidos como oleoresinas. Ningún compuesto individual es responsable del sabor característico de una especie, pero una combinación de diferentes componentes químicos tales como los alcoholes, como los fenoles, aldehídos, ésteres, terpenos y alcaloides en diversas proporciones imparten sabor. Las especias y condimentos son sustancias adicionadas a los alimentos y bebidas con la finalidad de alterar sus características organolépticas como color, olor y textura. El término especie hace referencia a la parte específica de la planta como fruto, flor, semilla, raíz, corteza. El Código Códex de Prácticas de Higiene para Especies y Plantas Aromáticas Secas, CAC-RCP 42 del 95, establece: el término especies incluye plantas aromáticas secas y refiere a componentes secos naturales o mezclas de los mismos, utilizados en alimentos para saborizar, condimentar y aromatizar. El término se aplica igualmente a las especias, ya sean enteras, rotas o pulverizadas. Para ello hay que entender la definición de aditivo alimentario, que es cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni se use como ingrediente básico de alimento, o tenga o no valor nutritivo. Su adición intencionada al alimento lleva de por sí fines tecnológicos, incluidos los organolépticos, en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento. Resulte o puede preverse razonablemente, directa o indirectamente, por sí o sus subproductos, en un componente de alimentos o un elemento que afecte sus características. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Es común separar las especies de las hierbas aromáticas, en cuyo caso entenderemos hablando de las hojas de la planta, y se incluyen especies como el laurel, orégano, albahaca o perejil. Tanto hierbas como especies pueden usarse enteras, fragmentadas, molidas, frescas o desecadas. Los componentes específicos son especialmente esencias que se forman en el vegetal, en células glandulares específicas, y que a veces trata de sustancias muy variadas de sabor picante. Entre ellas mencionamos la pepirina, la capsaicina, glucósidos de la mostaza o de sustancias cristalizadas como la vanilina, la cumarina, etc. Al mismo tiempo, cabe destacar que estas sustancias, sus extractos y sus esencias tienen efectos antimicrobianos en algunos casos. En otros han publicado que pueden llegar a tener hasta efectos bacteriostáticos. Los condimentos son considerados mezclas de varias especies y pueden incluir algún otro ingrediente que no necesariamente provenga de un vegetal.
por ejemplo, sal, el vinagre, etcétera. Y es ahí donde podemos nosotros también establecer diferencias entre lo que es un condimento y lo que es también un vegetal, una hierba aromática como las especias. Hablemos un poco de la reglamentación vigente. A nivel internacional, organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación FAO y la Organización Mundial de Salud OMS, emiten una serie de normas a través del Código Alimentario. Las exigencias reglamentarias establecen que las especies deben estar sanas, limpias y genuinas. También tenemos las reglamentaciones centroamericanas y las normativas salvadoreñas obligatorias y recomendadas. Por una parte, como se decía anteriormente de las normas internacionales, que las especies deben de ser sanas, limpias y genuinas, estas deben contener la totalidad de los principios activos que les son propios y por otra parte debe estar privada de material inerte o extraño como arena, material terroso, de parte de la misma planta que no poseen cualidades de condimento como lo pueden ser a veces tallos peciolados, pedúnculos o cáscaras. Hay que tener mucho cuidado. Y dentro de la composición química de las sustancias que podemos encontrar en las especies y condimentos, podemos encontrar aceites volátiles o etéreos, sustancias pungentes y pigmentos. Ya habíamos mencionado como sustancias etéreas como el eugenol, pungentes como lo es la capsaicina, y pigmentos propiamente dichos. Aceites volátiles o etéreos son moléculas de bajo peso molecular como terpenos y compuestos fenólicos. Se encuentran en grandes concentraciones en la parte específica de la planta que normalmente se usa como especie. Normalmente una especie contiene varios aceites volátiles en concentraciones diferentes y aunque puede haber una predominante, la mezcla de todos estos le dará la identidad. Hay que recordar que la percepción global del sabor de un alimento está compuesto por las sensaciones percibidas principalmente en el gusto y el olfato. La cantidad de sustancias que se perciben a través del olfato o de las papilas gustativas le pueden recrear a la persona el sabor característico de cada especie en la matriz alimentaria. Y esto es debido enteramente a sus aceites volátiles y finalmente el sabor que también le brinda a los alimentos el predominante. Pero generalmente esto le genera o le dará una identidad al platillo. La cantidad de aceites volátiles en una especie indica el contenido aromático, la edad y las condiciones de procesado de la misma. Los aceites volátiles, además de brindar aromas, ayudan a conservar los alimentos, como la salud específicamente. Las plantas sintetizan y almacenan aceites volátiles como mecanismo de defensa contra plagas y microorganismos. Y es que son capaces de alargar la vida de anaquel de los alimentos en épocas donde los sistemas de conservación eran poco eficientes. Las especies molidas o expuestas a altas temperaturas pierden lentamente sus aceites volátiles. Y por lo tanto es que los aromas característicos y la capacidad de aromatizar los alimentos se ve incrementada. Los aceites volátiles, al ser adicionados al alimento e incluso al ingerirlo, fungen como antiséptico. Además de efecto antiséptico, estos tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anestésicos.
es decir, como verdaderos medicamentos naturales que las diferentes culturas del mundo han aprovechado a través del tiempo. Hablemos de las sustancias pungentes. Existen algunas sustancias que provocan un conjunto de sensaciones que incluyen calor excesivo, irritación y sensaciones de aguijones en la lengua. A este conjunto de sensaciones se le denomina pungencia. Es el caso del chile, de la capsaicina, que vamos a estudiar más a profundidad. Existen dos grupos de sustancias pungentes: las volátiles y no volátiles. Dentro de las volátiles se encuentran algunos derivados fenólicos como el eugenol, presente en el clavo, canela y pimienta gorda, y los derivados de tiosanatos, presentes en la mostaza, rábano y rábanos picantes como el wasabi. Esto es debido a que son compuestos volátiles. Tratamientos térmicos severos o exposiciones prolongadas al medio ambiente pueden disminuir la capacidad de la purgencia de las especies. Entre ellos también se menciona de la piperina. Entre las sustancias pungentes no volátiles, la forman las moléculas de mayor peso molecular, valga la redundancia, como la capsaicina presente en los chiles, el gingerol presente en el jengibre y la piperina presente en la pimienta. Estas sustancias se perciben enteramente en las papilas gustativas por lo que los tratamientos térmicos como el molido o el secado no disminuyen el efecto purgente de estas especies, por el contrario, puede elevarlo. Hablemos ahora de los pigmentos. Algunas especies tienen concentraciones elevadas de pigmentos, especialmente el grupo de carotenoides que dan coloraciones que van de los amarillos intensos a los naranjas rojos. Estos pigmentos son muy poco solubles en agua y termoestables. Ejemplos de ellos son la cúrcuma, el azafrán y el achiote. Y es que los pigmentos son sustancias que cumplen una función biológica muy importante, ya que tienen la capacidad de absorber cierta cantidad de luz, lo que le permite a la planta obtener la energía luminosa necesaria para llevar a cabo procesos fotosintéticos. Estos generalmente son utilizados como colorantes naturales de alimentos. Clasificación y características físico-químicas y organolépticas. Las diferentes especies y hierbas pueden clasificarse siguiendo varios criterios. Generalmente se clasifican en el cuadro a las partes específicas de la planta que representa cada uno. Aquí se menciona aquí podemos observar, diversas especies, desde lo que es el molido de las especies, de lo que son cortes o partes de la planta que son ampliamente consumidas y que obviamente pueden estar también colocados en botes, que es lo que ustedes pueden percibir en los supermercados, o incluso molidos con otro tipo de condimentos que es válido. Pero ¿cómo nosotros lo podemos visualizar? Como frutos, que en el caso frutos como la pimienta gorda, vainilla, anís, eneldo, comino, cilantro. Semillas como la nuez moscada, mostaza, cardamomo, achiote. Flores como el clavo, la alcaparra, el azafrán. Hojas como el orégano, el tomillo, la mejorana, la salvia, el romero, el bajaca y la menta. Raíces y rizomas, el jengibre,
tenemos también la cúrcuma, el rábano y el wasabi. Y en el caso de la corteza, tenemos el representante de esta especie, que son aquellos que vienen del tronco de la canela. Ahora hablemos del proceso de manipulación, de procesado y manipulación. Normalmente el proceso de especies tiene su propio cultivo o consigue proveedores que le pueden garantizar que están adquiriendo la especie que necesita. En este punto se debe de hacer un análisis para eliminar cualquier riesgo, por ejemplo, plagas, parásitos, microorganismos, herbicidas o metales pesados. Y es que la preparación de la muestra, en el caso de las especies, consiste en que la especie entera se somete a molienda por un molinillo adecuado o mortero y luego se desplaza por un tamiz con un orificio de 1 milímetro de diámetro. Uno de los procesos que más se utiliza de calidad es la humedad. Dado el carácter volátil de los compuestos de casi todas las especies, se recurre al método volumétrico también de destilación y arrastre con tolueno. En el caso de especies que pesen 40 gramos o una cantidad suficiente para recoger 2 o 5 mililitros de agua, la determinación de humedad en la estufa al vacío a 70% y 25 milímetros de mercurio de presión durante 6 horas son suficientes. Otro método que se utiliza es la de cenizas en especies. También se utiliza fibra, que se aplica el método clásico del AOAC sobre la especie pulverizada. El extracto etéreo cloruro de metileno en no volátiles se hace una extracción en forma habitual con el respectivo solvente y se practica la primera pesada del residuo de la evaporación a temperatura ambiente, que es el extracto total, después de secar a 110 grados Celsius hasta peso constante. Se obtiene un extracto no volátil por la diferencia del extracto volátil. Esos son como algunos de los métodos que utilizamos en el proceso de análisis de calidad de las especies. Un paso importante es que al momento de extraer la parte necesaria de la planta, esta debe cuidar el máximo que vaya la menor cantidad posible de otras partes de la planta y de material extraño como tierra o piedra. Cuando este requiere molienda, debe evitarse la contaminación cruzada. Y durante el envasado se prefieren envases totalmente herméticos para evitar contacto con el oxígeno y reducir de esta manera la pérdida del aroma. En el caso de las sustancias pigmentadoras, evitar el contacto con la luz solar. Las especies requieren un proceso de secado y pueden hacerse de forma natural o deshidratados, usando aire, los rayos solares o secado artificial. El costo de la especie depende enteramente del proceso que haya sufrido y de la calidad que éste obtenga. Es importante saber que las especies deben de manipularse y almacenarse en envases que no tengan olor. Estos deben tener cierre hermético y debidamente etiquetados en lugares frescos de poca humedad, alejado de las zonas calientes de la cocina. Esto es importante por los aceites volátiles. Los deterioros más comunes que se dan por mala manipulación o almacenamiento es pérdida del aroma, obviamente por la volatilidad de los aceites esenciales, aglomeración de polvos por contacto con la humedad externa, infestación de plagas y microorganismos por contaminación cruzada y exceso de humedad, oxidaciones y pérdida de la pigmentación. Todos estos deterioros son fácilmente controlables con buenas prácticas de manipulación y permitirán que las especies brindan su mayor capacidad aromática de sabor y color.
espero que con este video que han visto hayan ustedes adquirido conocimientos significativos referente a especies y condimentos. Yo les dejo algunas preguntas que les generará esa inquietud de seguir discutiendo el tema y que pueden ser preguntas que pueden verse reflejadas en un examen parcial, y es: ¿cuáles son los componentes químicos más importantes de las especies y de los condimentos? ¿Qué parámetros de calidad se consideran al momento de evaluar una especie? ¿Y cuáles son las diferencias entre especias y hierbas aromáticas? Espero verlos en clase próximamente y abordarlos con estas preguntas antes de comenzar una nueva clase o podcast. Hasta la próxima. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.